estos días especiales de oración. Qué bueno escuchar esas plegarias que se elevan al cielo. Esto es lo que glorifica y honra el nombre de Dios. Adoramos a Dios cuando reconocemos su poder, cuando reconocemos su grandeza y que dependemos de Él en todo momento. Quiero enviarles un saludo a cada uno de mis hermanos ahí en el distrito de Louisville 2, en Kentucky. Espero que estén bien, que a pesar del frío, puedan tener todo lo que necesiten para mantenerse calienticos y también, como decían en la oración, el Señor pueda seguir proveyendo para ustedes todo el trabajo, todo Amén. lo que sea necesario. Hay una ola de frío durante estos días en el país. No sé por allá, hoy estuvo por aquí una sensación de menos 35 centígrados, unos -2, -3 Fahrenheit. Estuvo bien, bien frío, pero a pesar de eso también hubo un bonito sol y eso invitaba a salir y a trabajar y a recibir las bendiciones del Señor. También quiero enviar un saludo especial a mi hermano que me escucha allá, está conectado junto con su familia desde Argentina. Un saludo a mi hermano y a la familia y espero que también esta noche pueda ser de bendición la palabra que vamos a compartir. Bienvenidos sean todos y vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Quiero invitarles a que abran su Biblia en el libro de Mateo, el capítulo 18. Yo no sé si a usted les ha pasado, muy seguramente sí, los que son padres, madres, hayan escuchado de parte de sus hijos innumerables peticiones. Pedir y pedir, quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro. Hace poco le dije a mi hija, bueno, entra aquí en esta tienda online y pon ahí en el carrito todo lo que tú quieras. Y ella me decía, ¿verdad, papá? Yo le decía, sí, coloca ahí. Una cosa es todo lo que allí puedas meter, otra cosa es lo que vayamos a comprar. Pero yo quería saber qué era lo que ella le interesaba, qué era lo que ella quería. Así que ella empezó ahí a navegar por la tienda y iba colocando, iba colocando, iba colocando, llenó ahí el carrito de muchas cosas. Pero indudablemente cualquier padre, cualquier madre, aunque tuviéramos los recursos para darle todo lo que nuestros hijos piden, no es sabio darles todo lo que ellos piden. Primero porque seguramente entre muchas cosas de esas que ellos piden, hay cosas que nosotros sabemos que no van a ser para nuestro bien. Es la misma razón por la cual Dios no siempre responde las oraciones como nosotros queremos. No siempre responde las oraciones como nosotros se las pedimos, porque nosotros en nuestra limitada visión solamente estamos pidiendo tal vez para nosotros, para nuestro interés, para nuestro bienestar, pero no estamos viendo el cuadro completo, no estamos viendo las consecuencias de recibir algo como lo que en algún momento nosotros podamos estar solicitando. En Mateo 18, sin embargo, me aparece una promesa que es bien impactante desde mi punto de vista. Dice allí el versículo 19, vamos a leer primero ese versículo. Dice, otra vez os digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Fíjense qué oferta el Señor le estaba haciendo a los discípulos. Era algo así como lo que yo le había dicho a mi hija, coloquen en el carrito todo. Ahí el Señor nos está diciendo, coloquen en el carrito todo lo que quieran, ¿sí? Cualquier cosa que pidan será hecha por mi Padre que está en los cielos. Pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Dice si dos, no dice o tres, dice por lo menos dos. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, os será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿No les parece tremenda oferta? Allí el Señor nos está diciendo, coloca en el carrito allí de compras todo lo que tú quieras. Ahora, indudablemente no tenemos que leer el contexto de este versículo para que podamos entender no solamente lo que significa este versículo 19, sino que vamos a entender también una dimensión mucho más grande y profunda de la oración. Vamos a leer desde el versículo 15, un poquito más atrás, para que veamos el contexto de este versículo. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra.
Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo, el versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjense, aquí podemos ver en este pasaje, se puede ver como dos partes. La primera parte, la que está en el versículo 15 al 17, donde, digamos, se coloca un ejemplo de lo que el Señor quiere enseñar a través de cómo perdonar a un hermano o cómo llamar a reprensión a un hermano que haya pecado contra nosotros. Y a partir del versículo 18, entonces aparecen los principios que el Señor quería enseñar con respecto a este procedimiento de la oración. Y en esos principios llama la atención también lo que dice el versículo 18, y quiero comenzar por allí. Dice el Señor, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué está hablando el Señor aquí? ¿Qué es lo que está diciendo? Fíjense que Él comienza hablando o el orden en el cual Él coloca las cosas es que primero sucede aquí en la tierra y después pasa en el cielo. En otras palabras, no es que pasa aquí lo que Él desea, sino pasa aquí lo que nosotros le pidamos a Él. Indudablemente, esto tampoco significa que él va a hacer lo que nosotros le pidamos si él no lo quiere hacer, si no está en su voluntad. Eso no va a suceder. Pero también significa que él puede hacer muchas cosas por nosotros, pero que no las va a hacer si nosotros no se lo pedimos a él primero. Vamos a ver un ejemplo de esto en el libro de Éxodo, el capítulo 17. Encontramos allí una historia muy conocida, anoche la mencionamos así muy rápidamente, el caso de la batalla que tuvieron los israelitas contra Amalek. En Éxodo 17 encontramos a partir del versículo 10 y el versículo 11 lo que estaba ocurriendo allí. Dice que Josué hizo como le dijo Moisés. Moisés le había dicho, anda a la batalla, anda a pelear, que yo voy a estar orando. Y salió a pelear contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía. Pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amalek. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro, y así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Aquí en este capítulo, en esta historia, nos representa un poco este principio que el Señor había dicho o que nos mencionó en Mateo 18, que acabamos de leer. El Señor quería la victoria de su pueblo. El Señor quería que Israel derrotara a los amalecitas. Sin embargo, eso tenía que venir de aquí abajo hacia arriba. El Señor tenía ese deseo, tenía esa voluntad, pero tenía el pueblo de Dios que clamar, que querer, que poner su voluntad, la voluntad de ellos en armonía con la voluntad de Dios. Y fíjense que es tan llamativo que dice que cuando a Moisés se le cansaban las manos, o sea, como que dejaba de orar, como que desfallecía un poco, entonces se veía como el ejército enemigo entonces prevalecía sobre los israelitas. Ellos se dieron cuenta de esto y entonces empezaron a seguir. Fue cuando Aarón y Hur hicieron esta tarea de sostener las manos del siervo de Dios. Así que aquí podemos, vuelvo y repito, ver este principio que lo tengo acá anotado y se lo voy a leer una vez más, se lo voy a recalcar porque es la clave de todo esto. Dios, cualquier cosa que Él quiera, eh, si el hombre no lo quiere, Él no lo va a hacer. Si el hombre no quiere esto, a pesar de que Dios lo quiere, Dios no lo va a hacer. Pero
Podemos hacer que Dios, no podemos hacer que Dios haga lo que Él no quiere hacer, pero aún así podemos impedir que Él haga lo que sí quiere hacer. En otras palabras, podemos estar siendo en cierto punto un impedimento en la causa y en la obra de Dios cuando no le pedimos a Él que cumpla su voluntad. Eh, Muchas veces, mis hermanos, y yo creo que aquí está la clave para que nosotros podamos entender todo esto a profundidad. Yo quiero que pensemos en lo siguiente. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en esta tierra y nos dice el libro Patriarca y Profetas que la voluntad del hombre estaba completamente alineada con la voluntad de Dios. Podemos decir que cuando leemos la escritura vemos la historia de lo que es el pecado en esta tierra en medio de dos eternidades, lo que era la eternidad antes del pecado y lo que será nuevamente esa eternidad junto a Dios después de la victoria definitiva del pecado que esperamos va a ser muy pronto. Pero en medio de eso está una historia triste de dolor y de pecado que este mundo ha vivido. Eh, pero todo esto vino, hermanos, como consecuencia de que Dios creó al hombre. Cuando Dios crea al hombre, se puede decir que en cierto modo su voluntad está restringida, comienza a ser restringida, ¿sí? Porque crea al hombre, no es lo mismo que usted entre a un cuarto y entonces toma un libro, lo coloca sobre la mesa o lo mueve para donde usted quiera o un mueble y eso no se va a oponer, sencillamente eso va a quedarse allí donde usted lo dejó porque es algo inanimado, es una cosa sencillamente, pero el ser humano, con el ser humano no funciona así. Con el ser humano, cuando Dios crea al hombre, entonces la misma libertad de Dios, si se puede decir así, que es restringida. ¿Por qué? Porque ahora el hombre tiene voluntad, tiene el deseo, o tiene, mejor dicho, la opción de escoger si obedece a Dios o no lo obedece. Y cuando no lo obedece, entonces se desencadenan una serie de problemas, se desencadena el pecado y se desencadenaron una serie de cosas que condujo entonces ahora a Dios a enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Algo que estaba planeado desde antes de la fundación de este mundo, pero que indudablemente no era el propósito final de Dios. El plan de Dios original siempre fue que el ser humano pudiera vivir en felicidad, en santidad y en plena comunión con Él. Pero desde el día que el Señor creó al hombre y puso en él ese maravilloso don, esa maravillosa cualidad como lo es la libertad, en ese momento Dios también se puede decir queda restringido. No estoy hablando acá de la voluntad soberana de Dios. A la final, Dios siempre va a cumplir su obra en nosotros, porque siempre va a haber alguien que va a estar en armonía con Dios para pedir por eso. Pero después del pecado, en otras palabras, el hombre comenzó a tener una vida de desobediencia a Dios. Ahora la voluntad del hombre no se alineaba con la voluntad de Dios y el plan de la oración, que es lo que nos está diciendo Jesús en Mateo 18, es llevar al hombre otra vez a tener su voluntad, la voluntad del ser humano, en armonía con la voluntad de Dios. Y la eternidad, la que habremos de vivir con el Señor por siempre, va a ser una eternidad gloriosa, maravillosa de alabanza. ¿Por qué? Porque el ser humano, aún pudiendo desobedecer a Dios, no lo va a hacer porque estará feliz de haber colocado su vida, su voluntad en armonía con la voluntad de Dios. Así que el propósito de la oración, mis hermanos, esencialmente es primero nosotros descubrir cuál es la voluntad de Dios y segundo, pedirle al Señor que nos ayude a que nuestra voluntad esté en armonía con su voluntad. Ese es el propósito principal o esencial de la oración, descubrir su voluntad y estar en armonía con esa voluntad. Cuando eso es así, entonces indudablemente vamos a pedirle a Dios, vamos a clamar, Señor, esto es lo que ahora hemos conocido tu voluntad y esto es lo que queremos y entonces Él lo va a dar. Entonces se cumple lo que dice Mateo 18.
lo que aquí ocurra, entonces Él lo va a cumplir. No es que nosotros le mandamos, no es que lo hacemos porque, o que Él va a hacer algo que Él no quiere hacer, pero porque nosotros se lo pedimos, Él lo termina haciendo. No. Se cumple entonces el maravilloso misterio en la cual nosotros, la iglesia, clamamos a Dios conforme a su voluntad y entonces Él responde porque eso es lo que Él ha estado esperando que nosotros le pidamos. Muchas veces, hermanos, nosotros no recibimos más porque no le pedimos o porque no pedimos, o porque pedimos algo, de repente pedimos algo, pero Dios quiere darnos algo mucho más grande. Decimos, Señor, oye, dame, eh, quiero, tal vez la iglesia puede decir, quiero que este año, Señor, nos des, que podamos ver 100 personas entregando su vida a Jesús, pero el Señor quiere darnos miles. Entonces, a través de la oración nosotros comenzamos a tratar de conocer su voluntad y a pedir ahora por esa voluntad. Cuando conocemos su voluntad, entonces sigue lo que dice Mateo 18. Ahora dos deben ponerse de acuerdo, dos deben haber descubierto la voluntad de Dios y ahora deben empezar a pedir eso. Pero muchas veces cuando nosotros colocamos las peticiones, sencillamente las pedimos, pero no nos ponemos a preguntar si es la voluntad de Dios que eso suceda. No nos preguntamos si es la voluntad de Dios que tal o cual cosa que nos atrevemos a pedir se cumpla, si es lo que Dios desea. Cuando a veces oramos por una persona que está enferma, queremos que se sane, pero la pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Señor? Porque podemos glorificar a Dios en cualquiera de las situaciones que ocurra. Es difícil aceptar lo que no queremos. Es difícil aceptar la respuesta de Dios que no deseamos. Es por eso que la oración lo primero que busca o que pretende es que nosotros conozcamos más de Él, que conozcamos cuál es su voluntad. Y una vez que lo hayamos hecho, entonces sí podremos clamar con la seguridad de que Él va a responder nuestras oraciones. Y entonces se cumple un misterio maravilloso, que es, vuelvo y repito, la voluntad del hombre alineada con la voluntad de Dios. Es cuando esto sucede, hermanos, esto va a ser algo asombroso y maravilloso, porque vamos a ver ahora que la oración no es solamente un canal a través del cual nosotros vaciamos nuestro corazón cuando estamos tristes, cuando estamos desesperados. Vamos a ver que la oración no solamente es un medio a través del cual pedimos una lista de cosas que queremos que el Señor cumpla, sino que ahora la oración es un ministerio, es el arma poderosa a través del cual somos transformados, como veíamos anoche, pero que también a través del cual Dios cumple su voluntad en esta tierra. Allí empezaremos a entender el poder de esas palabras de Jesús en el Padre nuestro. Cúmplase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Imagínense la voluntad de Dios cumpliéndose acá. Pero aunque debemos decir que en el mundo la gente va detrás de su propia voluntad, en lo menos que piensan la mayoría de este mundo es en Dios. En la iglesia, a pesar de que todos somos llamados a conocer la voluntad de Dios y a pedirla, no todos tampoco hemos estado pidiendo por la voluntad de Dios en nuestras vidas. Estamos alejados del propósito de Dios a través de la oración. Hemos tomado la oración solamente como un canal para pedir, para agradecer, pero pocas veces nos preguntamos o le decimos al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú deseas hacer en mi vida? ¿Qué es lo que tú deseas hacer a través de nosotros? ¿Qué es lo que tú deseas para la iglesia aquí donde nos reunimos? ¿Qué es lo que tú deseas hacer para este grupo o para este lugar de reunión? ¿Qué es lo que tú deseas para esta ciudad donde vivimos? ¿Cuál es tu voluntad para este estado o esta nación donde estamos viviendo? Debe ser nuestra gran pregunta a la hora de orar. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y lógicamente debemos estar dispuestos a poner nuestra voluntad de lado para hacer lo que Él desea. Así, hermanos, en ese momento, la oración dejará de ser solamente un canal
para llegar a ser un ministerio poderoso. Porque, por ejemplo, cuando estemos ya en unas conferencias, ese ministerio de oración no va a decir, por ejemplo, mientras ora, Señor, si es tu voluntad que tal o cual persona entregue su vida a ti. No, esa no va a ser la forma de orar, porque los hermanos sabrán que esa es la voluntad de Dios. Entonces ya nuestras oraciones no van a ir en forma de duda, no pueden ir de esa manera. Nuestras oraciones deben ir ahora en ese orden como de, si se puede decir así, de mandato, de exigencia, de decirle al Señor, Señor, tú lo has dicho en tu palabra, Señor, tú lo has prometido, que si pedimos algo a ti conforme a tu voluntad, tú nos los darás y sabemos que es tu voluntad dar la salvación a estas personas. ¿Cuándo y cómo lo vas a hacer? No sabemos, pero nosotros en esta hora, en este momento, estamos clamando a ti para que se cumpla tu voluntad, para que la salvación llegue a estas personas, para que ellos puedan abrir sus ojos a la influencia maravillosa de tu Espíritu Santo. Es una forma diferente de orar. Nunca jamás vamos. Ahora nosotros podemos sí decirle, Señor, si es tu voluntad, en el caso de un enfermo, porque no sabemos. Pero hay cosas a la luz de la Escritura que sabemos que son la voluntad del Señor. Y una de ellas es, y tal vez la principal de todas, es la salvación de las personas. Así que en esos casos no podemos usar esa expresión si es tu voluntad. Es la voluntad del Señor. Lo hemos descubierto, lo sabemos, lo conocemos. Solamente nos queda ahora ponernos de acuerdo dos en la tierra por lo menos. Y imagínense una iglesia de 100 miembros y reunidos en grupos de dos o en parejas, van a hacer 50 parejas, 50 reuniones de oración allí clamando por lo mismo. Y la promesa de Dios es que Él va a responder esa oración. Eso va a ser un momento impresionante y tremendo en la iglesia cuando nosotros entendamos eso, cuando entendamos que la oración es un ministerio de poder, es un ministerio para abrir los corazones, para penetrar en los lugares de tinieblas que el enemigo ha tomado en la vida de muchas personas a nuestro alrededor, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, y entonces empezaremos a ver el poder maravilloso de nuestro Dios. Yo creo que esa debería ser nuestra principal motivo de oración cada vez que nos reunamos. Y todo lo demás, como dice Mateo 6:33, todo lo demás, por lo cual siempre acostumbramos a pedir, que es las cosas materiales, el pan nuestro de cada día, el vestido, etcétera, el Señor nos los dará como añadidura. Algo así como lo que le pasó al rey Salomón. El rey Salomón solamente pidió sabiduría, solamente pidió conocer la voluntad de Dios. Y Dios le dijo, oye, porque pediste eso y no pediste otra cosa para ti, te voy a dar no solamente lo que me has pedido, sino te voy a dar todo lo que yo sé que todo ser humano, que toda persona necesita mientras está en esta tierra. ¿Cuál es la condición? Ponernos de acuerdo dos, clamar al Señor y el Señor dará la respuesta. Yo creo que finalmente lo que el Señor quería promover también en los discípulos era la comunión. Porque alguno puede haber dicho, bueno, pero es que yo puedo orar en mi casa, yo puedo orar, no hace falta, ¿por qué tengo yo que contar mis preocupaciones o mis problemas a otros hermanos para orar? Yo puedo orar eso, yo solo o yo sola ahí en mi casa, pero no, no es esto lo que el Señor está diciendo. El Señor está diciendo que el poder y la respuesta vendrá a la oración que se realiza no individualmente, sino a la oración que se realiza en grupo, a la oración que se realiza en comunión, porque finalmente es lo que desea de nosotros, es que aprendamos a amarnos unos a otros, que aprendamos a estar en comunión unos con otros, que si hay algo, y por eso, y esos son los principios que se aplican al ejemplo de la primera parte de estos versículos que leímos. ¿Cómo perdonar al hermano? Si el hermano está en una situación, bueno, vamos, lo ministramos, hablamos con él, primero a solas, después vamos dos, después la iglesia, pero todo esto siempre bajo oración, porque el Señor finalmente lo que Él desea es restaurar, que nosotros restauremos nuestra comunión entre nosotros y nuestra comunión con el cielo. Pregunto, ¿estás tú dispuesto a permitir que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida? ¿Estás dispuesto a buscar,
a investigar cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para la vida de la iglesia, la vida de la comunidad donde vives? ¿Estás dispuesto a escuchar esa voluntad de Dios y a ponerla en práctica? Por ahora, te invitaría a que busques a alguien, una pareja de oración. No solamente por esta noche, sino alguien con el que puedas estar orando constantemente, que sea esa pareja o ese compañero o compañera de oración, ese guerrero de oración, que con el cual van a empezar ahora a buscar primeramente esa voluntad del Señor y segundo, a clamar para que el reino de Dios se cumpla y se establezca en esta tierra definitivamente. Que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres y quiero invitarte a que allí donde estás podamos tener una palabra de oración para terminar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las promesas que nos das. La promesa de que cualquier cosa que pidamos, tú habrás de cumplirlo en la tierra. Señor, perdónanos si hemos pecado de individualistas. Perdónanos, Señor, si hemos insistido en hacer las cosas a nuestra manera. Perdónanos por solamente tomar la oración como un medio para tener lo que nuestro corazón anhela. Pero hoy, Señor, entendemos que a partir de ahora queremos saber qué es lo que tu corazón anhela también. Queremos saber cuáles son tus planes, cuál es tu voluntad en nuestra vida en tal o cual caso. Y una vez descubierta esa voluntad, Señor, que podamos orar, clamar a ti y ver el poder maravilloso de tu gracia y de tu autoridad derramándose sobre tu iglesia y sobre aquellos, todos aquellos que están dispuestos a hacer tu voluntad. Señor, tú has colocado un grupo especial de tus hijos en esta tierra para demostrarle al mundo que sí es posible, a pesar de que pudiéramos estar en otro lado o vivir una vida conforme a nuestros impulsos y deseos personales, que hay un grupo de personas, que habrá un grupo de personas que vivirá contigo por siempre y que lo harán felices de hacer tu voluntad, de obedecerte por toda la eternidad. Gracias por escucharnos, Señor. Bendícenos. Te lo pedimos todo y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.